¿Y si te dijera que uno de los escritores más influyentes de España ha estallado, sin filtros, contra uno de los debates más recurrentes y tóxicos de nuestra política? Arturo Pérez Reverte ha vuelto a incendiar las redes con un comentario que muchos aplauden y otros critican ferozmente. Una frase demoledora, un análisis sin concesiones y una crítica afilada al uso del franquismo como arma arrojadiza en pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que realmente dijo? Porque su comentario ha desatado una tormenta de reacciones. Quédate porque te vamos a revelar todos los detalles, los matices y las implicaciones de una declaración que ha sacudido la opinión pública española. No te lo pierdas. Arturo Pérez Reverte, conocido por su lengua afilada y su espíritu polémico, volvió a ser tendencia al publicar un tuit demoledor. En su mensaje, el escritor afirmó: cada vez que alguien saca el comodín de Franco, recuerdo que el problema de España no son los muertos, sino los hijos de puta vivos. Esta frase no fue una ocurrencia repentina. Era una referencia a una declaración suya de 2019. La frase refleja su frustración con el uso constante de Franco en los debates políticos contemporáneos, como si fuera una carta mágica para ganar cualquier discusión. La declaración, como era de esperar, no pasó desapercibida. En cuestión de horas, miles de usuarios de Twitter se enzarzaron en una batalla dialéctica. Algunos le dieron la razón, afirmando que es hora de dejar atrás los fantasmas del pasado. Otros, en cambio, lo tacharon de insensible y provocador. El tuit de Pérez Reverte no surge en el vacío. El contexto es una España polarizada, donde el franquismo sigue siendo utilizado como munición política tanto por la izquierda como por la derecha. En su mensaje, Pérez Reverte señalaba que el franquismo es un espantajo para entretener y que quienes lo utilizan lo hacen más para distraer que para aportar soluciones reales. Para el escritor, el verdadero problema no está en los muertos del pasado, sino en los vivos del presente que perpetúan los mismos errores. Este argumento es una crítica clara a la clase política que, según él, utiliza los debates históricos para desviar la atención de los problemas actuales, como la economía, la corrupción o la falta de oportunidades. Como era de esperar, el comentario de Pérez Reverte generó una auténtica tormenta en las redes sociales. Los usuarios se dividieron en dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, estaban aquellos que aplaudían su franqueza y su rechazo a que se siga utilizando la figura de Franco como una herramienta política. Por fin alguien que dice lo que muchos pensamos, escribieron algunos seguidores, defendiendo que España necesita enfocarse en los problemas actuales en lugar de remover siempre las heridas del pasado. Otros usuarios apoyaron la crítica de Pérez Reverte con argumentos similares. Señalaron que mientras la clase política se dedica a debatir sobre el franquismo, asuntos urgentes como el desempleo, la inflación o la sanidad pública quedan en segundo plano. Nos distraen con el pasado mientras nos roban el presente, comentaron algunos. Por el otro lado, el rechazo hacia el mensaje del escritor fue igual de vehemente. Sus detractores lo acusaron de minimizar las heridas aún abiertas de la dictadura franquista y de adoptar una postura que, a su juicio, blanquea ese periodo oscuro de la historia de España. No podemos mirar al futuro sin entender y resolver el pasado, argumentaron aquellos que defienden la necesidad de mantener viva la memoria histórica. Para ellos, ignorar el franquismo significa dar la espalda a quienes sufrieron sus consecuencias. Medios de comunicación de todas las ideologías también se hicieron eco del revuelo. Algunos titulares respaldaron las palabras del escritor, considerándolas una llamada a la responsabilidad política. Otros medios, sin embargo, criticaron su tono y señalaron que comentarios como el suyo solo avivan una polarización ya existente. Este debate no quedó en un simple cruce de tweets. Reflejó una vez más una España atrapada entre quienes miran al futuro y quienes temen olvidar el pasado. La reflexión de Pérez Reverte reabrió una de las discusiones más complejas y persistentes de la política española: el papel de la memoria histórica en la actualidad. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, fue uno de los últimos esfuerzos de gobierno para abordar los crímenes del franquismo, exhumar cuerpos de fosas comunes y resignificar espacios como el Valle de Cuelgamuros. Sin embargo, estas iniciativas han generado una enorme controversia. Para muchos, la memoria histórica es una deuda pendiente con las víctimas de la dictadura y una herramienta necesaria para evitar repetir los errores del pasado. A su juicio, desenterrar la verdad histórica es una obligación moral y una forma de consolidar una democracia sólida. Ignorar ese capítulo significaría pasar páginas sin haber leído bien lo que ocurrió, un acto de irresponsabilidad histórica. Por otro lado, hay quienes, como Pérez Reverte, opinan que se está utilizando el pasado como un arma de confrontación política. Para ellos, el debate sobre Franco y la dictadura se ha convertido en una cortina de humo que tapa problemas más actuales y urgentes. La educación, la sanidad, la corrupción y el desempleo son solo algunos de los temas que,
según esta perspectiva, deberían ocupar el foco principal del debate público. El comentario de Pérez Reverte es una crítica a esta dinámica, una advertencia de que mientras se sigue utilizando a Franco como un comodín, los verdaderos desafíos del país quedan desatendidos. Esta visión refleja una profunda frustración con una clase política que, para muchos, prefiere remover el pasado en lugar de enfrentar el presente con valentía y responsabilidad. Arturo Pérez Reverte no es un desconocido en el ámbito de la polémica. Como miembro de la Real Academia Española y autor de bestsellers como La Reina del Sur y Falcó, su voz es una de las más respetadas, pero también una de las más criticadas del panorama cultural español. Su estilo directo, a menudo sin filtros, lo ha convertido en una figura influyente que no teme expresar lo que piensa, incluso si eso significa enfrentarse a una oleada de críticas. En las redes sociales, Pérez Reverte se ha ganado una reputación por sus opiniones contundentes y su capacidad para tocar los puntos más sensibles de la sociedad española. Sus comentarios, lejos de ser diplomáticos, suelen tener una carga crítica y una mordacidad que pocos se atreven a utilizar. Esta última polémica no es una excepción. Su mensaje sobre el comodín de Franco es una muestra más de su voluntad de desafiar el statu quo y provocar una reflexión incómoda pero necesaria. Para sus admiradores, Pérez Reverte es una voz de la razón en un mar de discursos prefabricados. Ven en él a alguien que dice las cosas como son, sin miedo a las consecuencias. Para sus detractores, en cambio, su tono puede ser excesivamente ácido y sus opiniones demasiado simplistas para temas tan delicados como la memoria histórica. Sin embargo, una cosa es cierta. Cada vez que Pérez Reverte habla, el debate está asegurado. Sus palabras tienen el poder de encender discusiones que revelan las tensiones más profundas de la sociedad española. Y aunque sus opiniones no siempre sean populares, su influencia es innegable. En un país donde el pasado sigue siendo una herida abierta, su crítica sobre el uso político de Franco obliga a una reflexión más allá de las trincheras ideológicas. Arturo Pérez Reverte, con su crítica sobre el uso de Franco como comodín político, expone una fractura persistente en la sociedad española. Señala que el verdadero problema no está en los muertos del pasado, sino en quienes instrumentalizan la historia para distraer a los ciudadanos de problemas reales como la economía, la educación y la sanidad. Esta polarización perpetúa tensiones y desvía la atención de los retos actuales. Sin embargo, ignorar el pasado también es peligroso. Una memoria histórica sólida es necesaria para evitar repetir errores. La frustración con la clase política, acusada de usar estos debates con fines electorales, alimenta el desencanto ciudadano y el auge de movimientos populistas. La clave está en encontrar un equilibrio entre honrar el pasado y enfrentar el presente sin que la historia sea una barrera para el progreso. Este debate, aunque controvertido, es esencial para cerrar heridas históricas y construir un futuro cohesionado. La pregunta queda abierta. ¿Es posible dejar de usar el pasado como arma política y centrarse en los desafíos actuales? Tu opinión cuenta en Escándalos al Descubierto.